Y ya estamos con Pablo Rodríguez, historiador egresado de la Universidad de Buenos Aires. No, mentira. Tira todo el currículum. Bienvenido. Estoy en el CONICET, Sí, vamos a poner. ¿Cómo está? Bueno, comparten mesa los compañeros que están formando este ciclo de capacitaciones, ¿no? En el INAMU. Bien. ¿Cómo se llevan ahí los dos? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Se calman los nervios entre ustedes? ¿Se dicen, che, No, estuviste bien? no, No, sí. estuviste re mal. No, se dicen esas cosas. No nunca. decimos nada. No, yo le hago caso a ella y listo. Excelente. Yo no No, estuve... la seguimos porque él tiene la banca, el ¿sí? respaldo. Él lleva la antorcha Sí, él del lleva conocimiento. Él lleva la antorcha. Tengo en mi puño No lleno somos- de no- verdades. Sí. Bueno, y pará, antes de arrancar, ¿cómo ven cómo va bien el ciclo? ¿Se Sí, copan va los bien. compañeros, las compañeras? Bien, creo que uno todavía no evalúa, pero uno Porque va uno tiene haciendo- la visión panorámica, ¿viste? Ve quién está durmiendo, quién participa más. No, pero no hay mucho dormido. Bien. No. No, yo creo que va bien. Bien. Creo que va bien, creo que lo están disfrutando, nosotros lo estamos disfrutando. Es la idea. Y qué sé yo, todavía no evaluamos, vamos a ver ahora. ¿No se juntan después de cada ciclo, de cada charla a decir, che, cómo estuvimos? No. ¿Qué faltó? No, el martes anterior nos juntamos, Sí. ¿Y? preparamos y ahí vemos que para sacarnos también un poco la presión de esto de lo que vimos, que uno se queda con más sensaciones que... Claro. Faltó Bueno. esto, faltó aquello. La próxima vamos por acá, vamos por allá. Bueno, bien. También es experimental también todo, ¿no? Y hasta que espero que después Acomodarse, sí. claro, tal cual se lleve adelante. Bueno, hoy ¿qué traes? ¿Vas a adelantar un poco más de información respecto al ciclo o vas a dar alguna? No, Porque esto no va a entrar en el ciclo, no es que entra en el ya examen. ya entró. Ah, ok. Ajá. Ya entró. Espero que repasen los compañeros que van al curso. O sea que esto es una clase Le va a servir. Sí, bibliografía. agregada. ¿Tienen que hacer un trabajo final luego? No sé. Todavía no Y lo, estamos trabajando. ¿O la última clase van a decir, estamos saquen una trabajando. hoja? Graben esta clase. todavía no lo decidimos. Sí, no, cuando estábamos preparando con Elías, en realidad lo que dijimos es la semana del 1 de mayo, algo como organización de trabajadores tenemos que decir. Y así como venimos trabajando en el curso creo que es la primera vez que tiene el título de curso de formación de delegadas con perspectiva de género. Empezar a agregarle a toda nuestra tarea de formación el tema de la perspectiva de género, que no es otra cosa que empezar a ponerse los lentes distintos, es la misma realidad, pero los lentes son distintos, para empezar a ver y visibilizar más actores y más escenarios Claro. de los que veíamos De antes. repente la historia tenía espacios vacíos que no estaban vacíos, ¿no? Y totalmente. Y cuando en este marco, cuando nos pusimos a leer un poco, lo que uno se da cuenta, por ejemplo, que el 1 de mayo, que todos sabemos que es la lucha por las 8 horas, que hay muchos detenidos, muchos muertos, y que a partir de ahí se produce el famoso y nunca bien recordado juicio de Sacco y Vanzetti, donde Sacco y Vanzetti en realidad son como las caras, las expresiones, pero digo, ahí hay 8 compañeros que son ahorcados, ¿no? Digo, no es moco de pavo. Y esto, en realidad, uno lo piensa en 1860 y 70, redondeamos, pues se me fue la fecha ahora, y en 1890 aparece en Argentina como el primer 1 de mayo de recordación, de lucha, de escena de lucha, de ese 1 de mayo de Chicago. Y me parece que está bueno pensar 2 o 3 cosas ahí. Primero, los niveles de represión que yo creo que no terminamos nunca nosotros de reconocer acá. La policía en ese momento de Estados Unidos, la verdad que fue muy violenta. Están hablando, se hablan de 700 muertos en todo ese bolonqui.
Pero hay una cosa que a mí siempre me sorprende y no me canso de decirlo. En 10 años, en todo el mundo, el 1 de mayo, no solo era noticia, sino era recordado y era jornada de lucha internacional. Eso había que tener la cabeza como muy grande como para que pasen eso, ¿no? No había fax, el teléfono era todo había teléfono, sí, debía haber teléfono, pero no había internet, digamos. Todos los medios de comunicación que nosotros hoy pasa algo acá y mañana ya estamos pudiendo decir cosas, ahí no pasaba. Sin embargo, el 1 de mayo es una jornada de lucha. Enseguida terminó siendo bandera de todos los trabajadores del mundo. Y los países y los patrones de todo el mundo terminaron reconociéndolo el 1 de mayo como un día, se impuso como un día no laborable, menos en Estados Unidos. Mirá, simbólico. Y porque el poder nunca perdona. Claro. El poder no te deja. ¿Cómo te va a dar la derecha de un triunfo? Si uno piensa, hoy en los medios hegemónicos, miremos nomás, no quiero sonar en medios hegemónicos, pero si uno mira los diarios, la televisión, los trabajadores siempre perdemos, nunca ganamos. Sí, no hay nunca buena noticia. Nunca una buena noticia. Sin embargo, las paritarias, los convenios siguen avanzando, tenemos más derechos dentro de los convenios, y es una pelea de todos los días. Y lo único que importa es si cortamos o no el tránsito de alguna calle. Sigue siendo el 1 de mayo símbolo de conflicto. Ahí nosotros lo decíamos el otro día en el curso y lo seguimos sosteniendo en todos lados. Hay un conflicto que siempre va a estar, que ese no sé, porque ese es el nudo del capitalismo, que es quienes son los dueños de los medios de producción, los que tienen la tarasca y los que laburamos, los explotadores y los explotados. Y nos sentamos en lugares distintos de la mesa. Y esta mirada que yo tengo desde acá, en esta mesa que estoy para allá, es distinta a la que me mira para acá. Es una tensión natural. Esa es una tensión natural. El tema es cómo uno aborda ese conflicto que es, y cómo te van sacando un poquito, hoy nos toca a nosotros, es un tira y afloje. Lo que sí hay en todo ese proceso, la invisibilización de las mujeres dentro de este movimiento de lucha. En Chicago se conformó la Orden de los Caballeros de las 8 horas. Esa era algunos sindicalistas que fueron los que encabezaron todo el tema de las 8 horas. Y en realidad había un montón de mujeres trabajando, porque al poco tiempo fue la masacre de los talleres textiles. Y ¿qué me van a decir? Que no participaban por las 8 horas. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un tema para revisar. Y acá en Argentina, en realidad nosotros, así como exportamos lana, granos, también exportamos una modalidad que es el 1 de mayo, que se celebra acá en la Argentina, es en 1890. Y se va al Congreso y se presenta un petitorio con 37.000 firmas, que era en Buenos Aires, eso era un montón. Y se le presenta el otro día yo me confundí, dije cualquier cosa, es Lucio Mansilla, el presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando se hace el acto, por supuesto que no estaba, lo tuvieron que meter por mesa de entrada, estas cosas que pasan, ¿no? Y el petitorio era un programa de gobierno que los trabajadores presentaban. No era, queremos más plata. No, era un programa. Y hubo 5 oradores. Uno de esos 5 oradores fue Virginia Volten, que era una mujer que venía luchando, que venía del anarquismo, que ya tenía trayectoria en Rosario, en Montevideo. Y ahí yo traje 2 nombres hoy que yo no los tenía tan claro, pero que me voy a poner los lentes porque no quiero,
que son el de Gabriela Laperrière y Fenia Chelkov, que son dos compañeras que también venían trabajando más en la igualdad de derechos, pero la igualdad de derechos no estaba puesta solo en el sufragio, sino en los derechos laborales. Entonces, que no hubiera mujeres en el sindicalismo es mentira. Lo invisibilizamos porque en esta sociedad capitalista, por lo tanto machista, digamos, a las mujeres las tenemos en casa. Estas compañeras, es más, hay una Lanteri, que Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, no solo es una luchadora por los derechos, por la igualdad, sino es la primera mujer empadronada para votar en la Argentina. Y esto es en 1911, perdón. Digo, nada, hay una pelea, hay una lucha, y cuando uno habla de Virginia Volten, en realidad habla de una mujer con un temperamento, digamos. Ella desaparece en 1930, 19 y pico. Hay como algún registro que ella nace en 1870, por ahí, y muere en 1960. O sea, estamos hablando de una mujer de 90 años. Las otras dos que nombré, las dos de afuera, pero vienen y se instalan acá porque tienen espacio para la militancia. Las dos. Una casada con un senador socialista y la otra viene del socialismo. La compañera Fleni, para que voy a decir bien porque si no paso. Fenia. Se casa con Nicolás Repetto, que no es el conductor de televisión. No. Es el de la calle, calle que está por Caballito, que todo el mundo dice que ¿quién es era? la calle de Repetto. Que era un militante socialista que después el radicalismo se lo quiere adjudicar, digamos, hay una pelea ahí, pero en realidad es un militante socialista. Y ella, y las dos vienen, estudian en París, son mujeres muy letradas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, su espacio de militancia lo encontraron acá, en Argentina. Es más, Fenia se nacionalizó. Y recordemos que la nacionalización también tiene que ver porque en 1910 aparece la ley de residencia, que si te encontraban en un mitin o en alguna actividad militante, el Estado argentino se guardaba el derecho a deportarte, ¿no? Entonces, ahí nace la palabra, la frase, yo argentino. Porque salía, qué sé yo, un polaco salía y lo agarraban, yo argentino, digo nada, como le salía en su polaco criollo, decía yo argentino. El yo argentino, yo no hice nada, ¿no? Claro. Digamos, el famoso yo no hice nada. Habla vos porque me voy a ¿Está chequeado eso? Por supuesto que sí. Muy bien. Yo no soy periodista, no tengo que chequear. Lo vamos a chequear. Esto que vos decís también, que encontraron su lugar de militancia porque las condiciones estaban dadas, también había como una especie también de compromiso, ¿no? De lucha, claro. ¿No? Mirá, si en 1900, en 1890, en un país de estas características, una mujer se pudo subir al escenario, tiene que ver con una personalidad de esa mujer y con un espacio que habilitó que esa mujer, si no, nadie subía. Hoy nadie sube a un escenario. En Defensores de Belgrano no subió nadie que el poder de ese escenario no quería que se subiese. Claro. Digo, esto es para bien y para mal. Pero sí me parece una cosa que es muy importante. Las compañeras y los compañeros de ese momento, y nos enseñaron para acá, protestaban, se peleaban, luchaban, pero proponían. Había una cosa de proposición. Yo traje la propuesta de 1890 que se entrega. ¿Puedo leerla? Sí. Claro. O sea, ¿Tengo tiempo? No era simple queja, sino que también acompañaba de programas, de planificación. Bueno, después, más para acá, el movimiento, los trabajadores, la clase,
en los años 60 presenta el programa de la falda, el de Huerta Grande. Digo, el cordobazo no decía, ay, vamos a romper todo, decía, hay que cambiar esto y cambiar lo otro. Había proyectos. Había proyectos. Acá dice, a la honorable Cámara de Diputados de la República, haciendo uso del derecho a petición, y sigue, el listado, limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para los adultos. Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años. Y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos. Abolición del trabajo de noche, exceptuando a ciertos ramos de la industria que no podían ser suspendidos. Prohibición del trabajo de la mujer en todos los ramos de la industria en función de que afecten con particularidad al organismo femenino. Y acá empieza algunas cuestiones que son muy interesantes. Descanso no interrumpido de 36 horas por lo menos por semana. Prohibición de ciertos géneros de la industria y ciertos sistemas de fabricación perjudiciales para la salud de los trabajadores. Prohibición del trabajo a destajo y por subasta. Inspección minuciosa de talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado y elegidos al menos la mitad por los trabajadores. Inspección sanitaria y energética de las habitaciones, vigilancia rigurosa sobre la fabricación y venta de bebidas y demás alimentos inherentes a las falsificaciones. Seguro obligatorio contra accidentes a expensa de los empresarios y los patrones. Muy actual todo, ¿no? Y del Estado, perdón. Y después creación de tribunales para dirimir conflictos entre trabajadores y patrones. Lo que digo es, si nosotros leemos acá, no pedimos plata. Claro. No pedimos plata. Lo que pedimos es mejores condiciones. Mejoremos las condiciones, exceptuemos a los pibes, empecemos a exceptuar. 1890, exceptuamos a los pibes que laburen, a las mujeres que laburen, no dicen no laburen, pero que laburen menos horas, en tareas que no le afecten a su salud. Digo nada, el 1 de mayo, pensado nada más como las 8 horas, es una mirada limitada. Si miramos en función de los trabajadores peleando por las 8 horas, es una mirada limitada. Exacto. Hay una incorporación de sectores, de las diversidades. La mujer era vista como una diversidad. Hoy uno lo tiene como más naturalizado, pero en ese momento. Entonces, y fíjense que pedían al poco tiempo los talleres textiles donde mueren las mujeres, en realidad eran reclamo de todas estas cosas. Entonces, el 1 de mayo nosotros podemos ir a comer un asado y está todo bárbaro, los que podemos comer un asado, gracias a Dios, o un plato de lenteja y podemos festejar y nos tomamos el vino que haya que tomarnos. Pero nunca olvidarnos que el 1 de mayo es un día para salir con la bandera y empezar, porque de todo esto hay que seguir peleando. Si nosotros miramos en cada uno de nuestros lugares y nuestros sectores de trabajo, y nosotros somos prestadores de servicio, ni quiero imaginarme en las fábricas, claro, en los talleres. El tema de la salud, el tema de la ventilación, el tema de la... Rubén Chaile habría que traerlo, no sé, haría un... Lo tuvimos la semana pasada. Nos hizo todo un... Uy, qué vergüenza. Me vendí que no vi el programa. Escuchando. Bueno, digo, me parece que el 1 de mayo es ponerlo en ese lugar, ponerlo y abrir. Porque aparte, pensando en esto, y no es la historia del movimiento obrero, no tiene que ver, pero 7 años después de esto, en 1907 en Buenos Aires, explotó la inmigración. Venían las familias, ¿dónde se alojaban? En los conventillos.
los conventillos, ¿qué les pasó? Cuando vieron, esto es la ley del mercado, el capitalismo puro, vio que había mucha gente que empezó a encarecer los alquileres. Atrás de esto, enseguida que hubo, la gente no tenía laburo, no sabía cómo bancar huelgas los de inquilinos. La huelga de los inquilinos. ¿Y quién bancó la huelga de los inquilinos? Las mujeres. Porque como vos no tenías trabajo seguro, vos tenías que ir a laburar, sí o sí. Entonces iba a laburar y las que se bancaban la toma de los inquilinatos eran las mujeres. Entonces, digo, yo lo que aprendí en todo este tiempo es que cuando hablamos de la historia de los trabajadores, tenemos que hablar de la historia de las trabajadoras y los trabajadores. No podemos permitirnos más que tengamos ese error. El 1 de mayo es una jornada de recordación, de lucha, de pelea con compañeras y compañeros porque logramos un piso. Ahora hay que ir por más. Ampliación de derechos se llama eso. Bueno, nosotros, eso también, ¿no? A veces le exigimos o siempre achacamos a la parte patronal la idea de invisibilizar nuestra historia, nuestras luchas, pero también nosotros mismos con el lenguaje propio estamos invisibilizando a veces nuestra lucha. Cuando se discute el teletrabajo, hay que trasladarse automáticamente a estas luchas iniciales, de cómo fueron, de cuánto costó, a quién estaba dirigida y a quiénes comprendía, porque me imagino que era una lucha colectiva, más allá de las diferentes actividades que uno haga, o al sindicato que pertenezca, de repente son luchas que nos impactan a todos y todas, al fin y al cabo. Discúlpame, te digo una cosa que naturalizamos y nunca vi que nadie se queje. En muchos medios y en muchas organizaciones es el Día Internacional del Trabajo. Claro. No. Es el Día Internacional. ¿Vos crees que eso es tratando de ser inclusivos o es un error? A propósito. Es un error a propósito. Yo estoy convencido, si yo que soy Juan Nadie, me doy cuenta, los medios hoy contratan semiólogos, tienen, ¿no? Sí. Todos los especialistas, ese error no se lo comen, ese error lo producen. Yo siempre voy a la historia porque me marca para ver para dónde miro. Clarín, el 25 de marzo de 1976, el titular fue Cayó Isabel, no golpe militar. Total normalidad. No, Cayó Isabel fue. Digo, dale. Enfrentamiento en lugar de represión, ¿no? Claro, sí, totalmente. El enfrentamiento. Digo, y en ese momento había que jugarse el pellejo. Digo, toda la represión de principio del siglo pasado, lo que muestra la historia es no hubo ningún tipo de posibilidad de que no hubiera heridos y o muertos. Porque era con una hazaña, porque, se formaron con el tema de la ley de residencia. Acá se formaron y se naturalizó la creación de las ligas patrióticas. La liga patriótica, ¿qué era? Lo que salían a buscar a los extranjeros. Cuando uno empieza a mirar algunas cuestiones y empieza a mirar para adelante lo que puede venir, hay que volver a mirar para atrás y decir, no, muchachos, no volvamos a esto. Hay mi señora que le mando un saludo, que hoy me dijo que me iba a escuchar. Seguramente. Ayer mientras estábamos en el curso me mandó el discurso del legislador español, que habría que buscarlo, que está yendo por las 40 horas, por las 30 y... ¿La Rejón? ¿Sabes que no sé, porque no llega a bajarlo? ¿Está? Es ese, me dice acá nuestro productor, que está en todo. El discurso por la reducción de las horas de trabajo en función de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y ella se quedó sorprendida. En el medio del curso me mandó el mensaje. Estaría bueno tenerlo y poder traerlo y charlarlo con los compañeros, con algunos compañeros acá, porque me parece que son las luchas que se vienen. Sí. De cómo mejoramos
cómo mejoramos la calidad de vida de los trabajadores y cómo le abrimos la puerta a las generaciones que vienen por detrás para que se puedan incorporar en el mundo del trabajo. Sí, sí. Nada, y son las peleas y la ampliación de derechos esta que estamos hablando. Estos tuvieron que pelear para no trabajar más de 8 horas. Nosotros tendremos que trabajar para o pelear o luchar o ir por la conquista de trabajar menos horas para poder disfrutar de la familia y todas las otras cosas que tendríamos que estar disfrutando. Sí, eso, bueno, observando un poco los últimos acontecimientos, también nos enseña mucho el movimiento feminista, ¿no? Que llevó adelante conceptos bastante abarcativos y hoy por hoy tenemos incorporado en la mayoría de los medios, por lo menos, decir nosotros, nosotras, o cuando alguien habla en un escenario, incluir a las mujeres también, como que son cosas que ya la generación que viene ya va a ser natural, la manera de construir el lenguaje, y a partir de ello también empezar a mirar hacia atrás y reconstruir nuestra historia, para no repetir patrones, incluso de invisibilizar y empezar a vernos nosotros mismos de otro lugar y poder exigir hacia el otro lado de la mesa que nosotros también importamos cómo miramos, ¿no? Más allá de que estemos desde perspectivas diferentes, esa construcción. Sí. Bueno, algo más, una consulta, nos queda un poquito de tiempo, pero ¿alguna consulta más al profe? Sí, mirá, que a mí me interesaría saber quiénes fueron los que promovieron esa invisibilización de la mujer. Así a grandes rasgos, ¿no? Podemos llegar a estar unos cuantos minutos, pero fue algo a propósito. También hay que contextualizar el momento histórico. Así a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los motivos? Los cavernícolas. Sí, eran. En realidad, hay un compañero que dice que para empezar a hablar de historia del movimiento obrero hay que ir a la prehistoria. Ajá. Y había un tipo sentado abajo de un árbol de manzanas y alzaba el brazo, sacaba una manzana y se la comía, hasta que se le acabaron las que estaban alrededor, y entonces encontró a dos y le dijo: vamos a hacer una cosa, vení, subite vos al árbol, sacá las manzanas, y de todas las manzanas que bajás... Vos te quedás con una. No, vos te quedás con la mitad y yo me quedo con la mitad. Era la etapa del 50-50. Claro. O sea que yo creo que ahí nació. Yo creo que no está pensada la invisibilidad de la mujer. Yo creo que lo que se naturalizó es la predominancia del hombre. Y claramente el capitalismo se funda y se para arriba de esa. Digo, un capitalismo no machista no existe. Un capitalismo sin corrupción no existe. Son patas basales del capitalismo. Lo que pasó es que el capitalismo lo que tiene es capacidad de regeneración. Entonces, las mujeres se corren de ese lugar, no todas, pero la mujer se corre de ese lugar, empieza a ir por la conquista y claramente empieza a tener como, no me sale la palabra, pero como resorte del capitalismo para poder suplir esa falencia. ¿Sabes dónde empieza a sufrir el capitalismo seriamente? Cuando los 8 de marzo dejan de ser el Día de la Mujer para pasar a ser el Día de la Mujer Trabajadora. Ajá. Y ahí le cambia todo, porque la discusión es en el trabajo, en la producción. Las mujeres tienen que garantizar el cuidado, ¿no? Esta división, la división sexual del trabajo. Las mujeres cuidan adentro de la casa porque nosotros los macho alfa tenemos que salir a producir y a proveer. Yo creo que esta es una concepción y la naturalizamos. Yo, la experiencia de mi viejo falleció, mi viejo no era así. Ahora, era la experiencia de una familia. Qué sé yo, digo, no. Mi viejo lavaba los platos como el que más. Es cierto. Laburaba mucho más que todos los demás porque salía a laburar. Claro. Mi vieja tuvo 4 pibes, te imaginas que laburo no le faltó.
Ahora, todos los naturalizamos, no es que lo que pasa es que sí, ahora sí hay una disputa de sentido. Cuando alguien se dio cuenta y puso todo ese paquete arriba de la mesa, ahí ahora sí empieza a haber disputa de sentido. Porque los machirulos, los que nos dimos cuenta, che, esto no está bueno, y empezamos a abrir los ojos, también empezamos a hablar de estas cosas. Por eso me parece que el cambio fundamental es poder o tener la capacidad de encontrar los anteojos para ver la misma realidad que mirábamos antes, pero con un anteojo distinto, que es el pedido de las mujeres y la lucha feminista, cambiar los lentes, ¿no?